que me avise. Buenas noches, Licen. ¿Me escucha bien? Buenas noches, mis chicos. Si se me escucha bien, que me avisen, por favor. Sí, Licen. Ya, un momentito, chicos, ya les comparto material de Buenas trabajo. noches, dice. Buenas noches, mis chicos bellos. Mm, Voy a compartirles material de trabajo, que me avisen si se está observando, por favor. Ya, Buenas noches, Lice. buenas noches, mis chicos. Ya, vamos a ver, recordemos que nosotros estábamos viendo, sí, el origen de Dice la... buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros hemos estado viendo lo que era el origen de las polis. Recordemos que primero vimos el origen de Grecia, perdón. Sí, entonces vamos a ver hoy día las estructuras de las polis. ¿Qué quiere primero? Damos como inicio cuál es el significado esencial de las polis. Polis significa ciudad-estado. Cuando decimos ciudad-estado, es que es una ciudad independientemente con sus propias políticas, con sus propios, se podría decir, con sus propios decretos, ¿sí? Y no tenía intervención de otra, de tal vez otra nación, de otro territorio o de otras personas, ¿sí? Las polis, mis chicos. Cuando decimos en las polis se refiere a los estados de la antigüedad que organizados como una ciudad disponía de un territorio reducido y eran gobernados con autonomía respecto a otras entidades. ¿Sí? Se dice que aquello sí eran territorios gobernados o estaban situados los griegos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, esta es las estructuras de las polis que en aquel lugar existía, pero ahora existe como yacimientos o lugares arquitectónicos para que vayan y visiten. ¿Sí? Entonces recordemos, mis chicos, que así estaba formado la estructura o así era la estructura de las diferentes polis. ¿Sí? Se puede decir que son ciudades de estados que existieron en la antigua Grecia antes del avance del Imperio Romano. Se caracterizaron por vincular el entorno tanto rural con las urbanizaciones, ¿sí? Entonces, una situación que se afianzó a mediados del siglo VII antes de Cristo. ¿Sí? Entonces se puede ver claro, mis chicos, que aquel imperio romano sí fue quien, bueno, organizó o evolucionó o quiso establecer, sí, en la antigua Grecia. Recordemos que las polis eran ciudades que estaban formadas por un cierto grupo de personas, ¿sí? Que se encontraban en aquel lugar. ¿Ya? Entonces, más o menos ustedes pueden observar, sí, ya vamos a ver unas imágenes un poco más claras, sí, acerca de las polis griegas, ¿sí? Entonces, podemos decir, mis chicos, que las polis griegas, espérenme un segundito, chicos, que me están, creo, escribiendo. Un segundito, chicos. Ya. Mm,
Ya les comparto. Ya, entonces, las polis griegas o ciudades-estados, sí, recordemos que son más parecidos a familias, eran verdaderos clanes, sí, era un grupo formado por todos los familiares de Basilius, que era el jefe de las familias, también incluía a las personas libres y esclavas que dependían de él. Estos servidores eran necesarios porque ellos dependían del sustento de todo el grupo. Entonces, de ellos, las ciudades de estados conformaban por grupos familiares y también les tomaban en cuenta las personas que estaban a cargo de él, que eran esclavos, para que trabajen en las plantaciones, que trabajen en los diferentes lugares que ellos se tomaban como territorio. Entonces, ellos sí fueron expandiéndose de esa manera en aquellos territorios, ¿sí? En el cual, ¿sí? Se veía plasmado aquel territorio como el territorio más grande. ¿Por qué? Porque ellos ya iban formando sus ciudades. Sí, es como, por ejemplo, aquí no formamos la ciudad, yo que sé, de Riobamba, la ciudad de Quito, sí, ellos ya comenzaban a ser ya independientes. ¿Ya? Entonces, también podemos entender que las organizaciones de las polis en Grecia antigua sí son ciudades de estados también que se organizó, sí, política dentro de las polis. Por su parte, mutó con los años una especie de monarquías, aquí un sistema regido por asambleas en el que las decisiones políticas eran tomadas por los representantes de las familias poderosas. Las exigencias de los ciudadanos de otras clases para mejorar su situación provocaron revueltas que menoscabaron, ¿sí?, el poder de las oligarquías. Sí, entonces se puede ver plasmado, sí, de esa manera en cuanto a la vida de de las ciudades. Sí, recordemos, mis chicos, que esta organización, sí, estaba plasmada dentro de lo que es una estructura tanto social, económica, política, sí, como aquí vamos a observar en este mapa, donde nos describe la jerarquía dentro de lo que es las polis, las ciudades. ¿Ya? Las polis tenían una estructura política, ¿sí? Una estructura económica, comunidad ciudadana pequeñas, ¿sí? También como espacios culturales, como historia común, tradición, memoria colectiva, escritura, logos, cuerpo de ideas y aristocrático. Sí, podemos decir que el espacio urbano, espacio rural como el Acrópolis, mercado, zona poblada. ¿Sí? También podemos ver que la estructura política, ¿sí?, va más allá de que una persona esté al mando o esté al frente de aquella situación política. ¿Sí? Entonces se puede ver plasmado, ¿sí?, esta aristocracia, ¿sí? O esta, podíamos ver la gran diferencia del rey con los esclavos o con los campesinos, ¿sí? Ya, entonces podemos ver que poco a poco comienzan a juntarse las chozas de los genos, los caseríos aumentan, pero sobre ser poco importante, no están suficientemente adheridos a qué? Al suelo. Podemos ver claro, mis chicos, que Grecia estaba formada por una serie de ciudades-estados independientes, gobernadas por oligarquías aristocráticas. El aislamiento geográfico impuso por el territorio
que ocupaba y la necesidad de qué, de agruparse para defenderse de las invasiones, explicaba la formación por los griegos de esta polis o ciudad-estado. Aunque eran independientes, a menudo se unían en una liga dentro de la cual la más importante acababa por imponerse. Sí, entonces, por imponerse era aquellas personas con poder y les obligaban a las personas que casi se puede decir no tenían derecho poderse unir, ser parte de aquella ciudad-estado. Sí, recordemos que los que tienen más poder económico son las personas que toman decisiones incluso por otros. ¿Sí? Entonces, es así como se manejó esta parte de las ciudades estado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Ya? También podemos decir, mis chicos, un momentito. Dentro del origen de las polis, la civilización griega nace en las riberas de los mares Egeo y Jónico. Entonces, cuando decimos riberas, ¿a qué se entiende, mis chicos? ¿O cómo entienden que ellos estaban situados? Que ellos estaban situados, sí, como se diría, al borde de estos mares, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que fue favorable o desfavorable en cuanto a estar rodeado de aquellos mares? ¿Qué creen ustedes? ¿Que fue bueno o malo? Mm, Chicos, ¿están ahí? ¿Están ahí, chicos? ¿Qué creen? Al estar rodeados de mares, sí, se puede ver claro que tienen un gran avance tanto económico como industrial. Sí, ¿cómo podríamos ver ese sentido? Que el lugar, sí, estaba más, se podría decir, más comercial. ¿Por qué? Porque tenían, sí, sus diferentes entradas de aguas. ¿Por qué? Porque para poder llevar a otro territorio, tal vez comercializar lo que ellos producían era algodón, sí, trigo. Ellos podían ir en sus embarcaciones y favorecer a otras personas o a otros territorios. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, chicos. Sí, Lice. Ya, muy bien. Ya, el origen de las polis también nos habla que la civilización griega nació en las riberas de los mares Egeo y Jónico en la península balcánica, una zona montañosa con escasas tierras cultivables, costas recortadas y numerosas islas. Este marco geográfico favoreció la formación de una civilización organizada en las ciudades independientes, llamadas polis. La sequedad del clima influyó en que fuera también una civilización volcada hacia el Mediterráneo. ¿Sí? Los griegos fueron hábiles marineros y comerciantes que fundaron ciudades en las orillas de este mar y buscaron los productos que no podían obtener en la tierra. Entonces, como ustedes pueden ver, mis chicos, ¿sí? Esto, ellos tenían, se puede decir, un clima, sí, muy seco, sí, donde cuando es un clima muy seco no hay mucha ayuda para los sembríos, para los productos. Entonces, ¿qué provoca esto? Sequedad tanto en los productos como en la misma tierra para que pueda producirlo. Entonces, al decir que ellos no podían producir, ellos intercambiaban lo que es alimento de otros territorios porque fueron grandes navegantes, ¿sí? Entonces, fue algo bueno, ¿sí? Algo bueno que hubo
¿sí? Se puede decir, aquellas entradas de mares, ¿sí? También votaron para lo que es el mar Mediterráneo, donde llevaba a diferentes otros países para así poder intercambiar. Incluso ellos intercambiaban por productos, más no por oro, mis chicos. ¿Por qué? Porque en aquellos lugares no se daba, yo que sé, un ejemplo, el trigo de lo que se daba cerca de, yo que sé, de Atenas. Esparta no tenía. Entonces, ¿qué pasaba? Trataban de comunicarse comercialmente, sí, a través de los grandes barcos, de las grandes navegaciones. Entonces, ellos desarrollaron en ser navegantes, sí, dentro de lo que es la comercialización. Hasta aquí, ¿estamos claros, chicos? Sí, Lice. Muy bien. Ya, entonces, ¿cómo eran las polis? ¿Sí? Las polis eran ciudades de estados independientemente. Cada uno tenía un gobierno, ¿sí? Leyes, ejércitos, flota y monedas propias, ¿sí? ¿Cómo tenían esto, mis chicos? Recordemos que su jerarquía social griego era el rey, sacerdotes, militares, comerciantes y esclavos. ¿Sí recuerdan esa estructura social que ellos tenían? Entonces, cuando ellos tenían esta estructura social, ¿quién era el que mandaba? ¿Los esclavos o quién? ¿Quiénes mandaban, chicos? ¿El emperador o los esclavos? ¿Quiénes tomaban decisiones, mis chicos? El emperador. Muy bien. Los emperadores. Entonces podemos ver claro, mis chicos, que ellos, como ya tenían formadas sus estructuras, ellos ya tenían que obedecer, ya tomaban decisiones dentro de lo que es la, las estructuras de las polis. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí claros, chicos? Sí, Lice. Ya, muy bien. Ya, sigamos. Nos dice que las polis estaban formados por un núcleo urbano, como campos de cultivo, pequeñas aldeas y zonas de pasto, ¿sí? Entonces, ellos estaban formados cerca de lo que es, o bueno, estaban rodeados, se puede decir, de la naturaleza. Sí, cuando decimos estaban rodeados de la naturaleza, es que ellos podían, mis chicos, formar, incluso con lo que les brindaba la naturaleza, formar sus propios lugares de vivienda. Sí, entonces se podía ver claro que los lugares de vivienda que ellos tenían, sí, ¿cómo eran? Eran pequeñas aldeas, cabañas, donde ellos podían situarse. ¿Sí? ¿Quiénes tenían privilegio? Los emperadores. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, chicos. ¿Sí estamos claros? Sí, Sí, Lice. Lice. Muy bien, ya entonces recordemos que el núcleo urbano, polis, a su vez tenía dos zonas diferentes. En la parte baja, en torno a una gran plaza que se llamaba el Ágora, ¿sí? Nosotros a veces decimos plazas o decimos parques o decimos igual plaza, sí, normal, pero ellos lo determinaban o tenían su término, se llamaba el ágora, ¿sí? Se situaban las viviendas en la parte, deme un segundito, ¿ya? Entonces, se podía ver, mis chicos, que formaban los núcleos, ¿sí? Urbanos, donde a su vez tenían dos zonas diferentes, como decíamos, la plaza. También se situaban las viviendas y los comercios en la parte alta, en el interior del recinto amurallado, perdón,
que se llamaba Acrópolis. Ya vamos a ver la estructura. Entonces, dentro de esto también les hacían parte a los comerciantes. ¿Saben por qué les hacían parte a los comerciantes? Porque ellos movían lo que es el dinero dentro de lo que es, ¿qué, mis chicos? La economía del territorio. Es como nosotros. Si usted es emprendedor y tiene el local propio, ¿qué sucede, mis chicos? Sucede que usted da movimiento, ¿sí? Tanto económico y también movimiento, también genera lo que es plazas de trabajo. Entonces, esto es un buen incentivo para quienes, para el país, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí, mis chicos? ¿Estamos claros? Sí, Lice. Ya, muy bien. Entonces, recordemos que en la parte alta, en el interior del recinto amurallado, se encontraban los comerciantes, se encontraban los templos y los principales edificios, ¿sí? Entonces, en aquel lugar es como aquí, ¿no? Bueno, no sé en qué ciudades ustedes estén viviendo, ¿no? Pero en cada ciudad nosotros sabemos que hay un centro. El lugar, como saben decir, el centro de Riobamba, el centro de Quito, ¿sí? Entonces, más o menos ellos tuvieron esa estructura. Ellos, el centro de aquellas ciudades era el centro donde ellos bueno, se reunían y compartían reuniones, compartían ideas, ¿sí? ¿Para qué? Para lo que es la polis en la que ellos se encontraban. ¿Sí? También se pueden decir que aunque las polis eran independientes y se rivalizaron entre sí, los habitantes de todas ellas tenían un sentimiento común. Los griegos se consideraban miembros de una misma cultura porque compartían la lengua, la religión y las costumbres y un mismo espacio geográfico que se llamaba el Ade. Recordemos, mis chicos, que las ciudades-estados, desde ahí nacen las ciudades como las que nosotros vivimos. Bueno, no todos vivirán en las ciudades, sí, en el sector rural algunos vivirán, pero las pequeñas ciudades estaban caracterizadas de esa manera. Sí, entonces recordemos que desde esta estructura más o menos sí acogieron hasta la actualidad diferentes costumbres, tradiciones, sí, de diferentes países para hacer una estructura geográfica de acuerdo a las polis que desde aquel entonces vino desde Grecia. Entonces, ¿quiénes fueron los creadores de las grandes ciudades? Los griegos, mis chicos. ¿Quiénes formaron las primeras estructuras? Fueron los griegos. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, chicos. Sí, Lice. Ya, Sí, entonces, listo. espacio geográfico, mis chicos, se llamaba, sí, en aquel entonces se llamaba el ADE, ¿sí? Esto, el ADE, es el territorio. Recordemos que ellos tenían diferente idioma, y tienen incluso, ¿no? Los de Roma tienen otro idioma. Sí, los de la zona de Europa, ellos tienen otro idioma, no es igual al de nosotros. Entonces ellos tuvieron y pusieron esos términos según su idioma. ¿Sí? Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? ¿Está entendido alguna pregunta, mis chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? No, Lice. ¿Ninguna? ¿Ninguna, chicos? Algo me No, estaba listo. No, viendo. Lice. Ahí ya. Alguien escuché que me dijo Lice. Bueno, ya. Entonces, vamos a ver lo que es aquí la estructura.
de de la ciudad-estado, ¿sí? ¿Quién me ayuda con la lecturita del primero que dice Acrópolis? ¿Qué significa el Acrópolis? Yo le hice. Espéreme Siga mi... Alguien me dijo. ¿Quién? Yo le hice. Ya, siga, por favor. Acrópolis era la parte alta y fortificada de la ciudad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el último? ¿Ya? Entonces, el Acrópolis era la parte alta y fortificada de la ciudad. Entonces, recordemos, mis chicos, que cuando decimos la zona alta y fortificada, ellos buscaron grandes montañas o grandes montes, se podría decir, sí, para localizarse, sí, su ciudad-estado. Y lo principal que ellos pusieron ahí era el Acrópolis, era el lugar donde se encontraba las personas que estaban al frente de lo que era Grecia. ¿Sí? Aquellas personas, sí, eran las que se situaban en aquel lugar. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, chicos. Ya, entonces aquí les voy a dibujar, mis chicos, que aquí está el Acrópolis. A ver, un ratito que se pueda. Un momentito, chicos. Voy a hacerles un poquito más grandes. Ya, por ejemplo, mis chicos, ¿sí? El Acrópolis es esta parte, ¿sí? Esta parte alta, se podría decir, ¿sí? Es la parte, ¿sí? Que donde se situaban las diferentes, los reyes, las personas que estaban al mando de de la ciudad-estado. Entonces, eso es la Acrópolis donde ellos se situaban, los militares, sacerdotes, y también podían a través de esa zona. ¿Por qué creen que ellos estaban en una zona alta? Porque ellos querían ver a su enemigo desde lejos y se acercaba y querían invadir la zona para ellos poder atacar. Entonces, ellos estando en una zona alta y fortificada, sí, ellos podían atacar de una buena forma o de una forma rápida para evitar una invasión intempestiva, ¿sí? Entonces, los cultivos. En los campos se cultivaron cereales, vid, olivos, ¿sí? Que servían de aprovisionamiento para los habitantes de la ciudad, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que y también en aquellos cultivos trabajaban, ¿sí? Artesanos. Recordemos que los cultivos estaban situados en este lugar, les estoy subrayando. ¿Ya? ¿Sí ven dónde les señalé? ¿Ya? Los cultivos, mis chicos, estaban, ¿sí? Los cultivos estaban sumamente, se puede decir, para las personas que trabajen en aquellos lugares y puedan proveer a las ciudades. Es como ahora, ¿no? Las personas que viven en las zonas rurales son las que se dedican al trabajo en las tierras. ¿Y qué pasa?
traen, ¿sí? O pueden extraer y cosechan productos para ser vendidos a las ciudades o también exportar a otros países, ¿no es cierto? Recordemos, mis chicos, que los cultivos en aquellas ciudades eran importantes porque estos cultivos eran lo que les daba de comer a toda la polis, se diría, o a toda la ciudad, ¿sí? Hasta aquí estamos claros, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Lisa. No, listo. Bien. ¿Ya? El ágora. El ágora se destaca en el núcleo urbano. Era la plaza pública donde se reunían los ciudadanos. ¿Para qué? Para, ¿para qué, mis chicos? Para discutir y decidir aspectos importantes de la polis. Entonces, ellos iban, ¿sí? Al lugar donde, para reunirse, ¿sí? Y que decían tal vez, tomaban decisiones, tal vez para su polis, yo que sé, faltaba yo que sé, más productos o la tierra no está tan fértil. Bueno, muchas cosas que en aquel entonces pudieron hablar. Entonces, el Ágora es la plaza central, ¿sí? Donde se reunían las diferentes personas y tomaban lo que era decisiones y llegaban a los oídos o llevaban las resoluciones al rey o al emperador en el cual estaban representados, ¿ya? Entonces, el ágora es esto, mis chicos, ¿sí? Donde les estoy subrayando. ¿Sí están viendo donde les estoy subrayando, chicos? Sí, Lisa. Ya, entonces, eso se caracterizaba lo que es la polis, el ágora, la plaza central, ¿ya? Si yo les digo el puerto, ¿ya? El puerto es, muchas polis disponían un puerto. Entonces, ¿por qué disponían el puerto, mis chicos? Porque porque mis chicos, ellos tenían entradas o estaban rodeados por qué mares. ¿Por qué mares, chicos? Estaba rodeado Grecia. Ya les dije al principio. ¿Por cuál, mis chicos? Por el mar Egeo y el mar Jónico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, mis chicos? Entonces, los puertos eran indispensables. Hasta el día de hoy existe, bueno, las personas que vivan o conozcan lo que es Guayaquil o algunos lugares de la costa, existen puertos, ¿no es cierto? Y ahí en los puertos llegan las grandes embarcaciones ¿con qué, mis chicos? Con grandes productos, ¿sí? Entonces es así como ellos tuvieron de ley sus puertos. Aquí están los puertos, donde están las embarcaciones, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo, mis chicos? Hasta aquí estamos claros. ¿Sí está entendido? ¿Sí está entendido, Sí, mis chicos? Muy bien. Entonces, todo esto, mis chicos, es la estructura de las polis, mis chicos. Donde están subrayados, eso es la estructura de las polis. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Recordemos, sí, que la Grecia fue la primera los primeros en organizarse territorialmente, ¿sí? Tanto urbano como rural, ¿sí? Para poder tener una buena organización, ¿sí? Territorial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Si yo le digo, vamos a hablar sobre la Acrópolis. ¿De qué creen que vamos a hablar? De la zona alta.
No se vayan a olvidar de la zona alta y fortificada de la ciudad, de la polis. Cuando hablamos de los cultivos, es el lugar donde sembraba o cultivaban, sí, productos. El ágora. Recordemos que el ágora es la plaza central donde se situaban aquellas personas para decidir cosas acerca de las ciudades-estados, ¿sí? Y el puerto, ¿sí? El puerto es el lugar donde llegaban las grandes embarcaciones que transportaban otros productos hacia otros lugares, otras regiones, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, chicos, sí estamos de acuerdo. Sí. Ya, sin nada más que decir, mis chicos, eso ha sido en cuanto a toda nuestro temita. Recordemos, mis chicos, ¿sí? Esta semanita no hay tarea, ¿sí? Y solo va a estar subido lo que es el material de trabajo y la grabación, nada más. Que tengan una excelente noche, cuídense, chicos, pueden salir hasta otro día. Chao, chicos, bendiciones, cuídense. Gracias, Gracias, Licen. Luisa. Chao, chicos, linda noche.